La gran farmacéutica es uno de los negocios más grandes y rentables de Estados Unidos, y para vender sus productos químicos que supuestamente tratan la mente, psique, las compañías farmacéuticas deben convencer a la sociedad de que los problemas mentales y conductuales de las personas son causados por desequilibrios químicos en sus cuerpos. Daniel R. Berger, The Chemical Imbalance Delusion. Una epidemia de enfermedades mentales se ha extendido por el mundo moderno. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, NIMH, el 25% de los adultos estadounidenses padece al menos un trastorno mental, al igual que el 15% de los niños. Muchos en el campo de la psiquiatría afirman que los fármacos psiquiátricos son la herramienta más efectiva para contrarrestar esta epidemia. Y como resultado, estos medicamentos se recetan ampliamente en el mundo occidental. En esta serie de videos, exploramos las mentiras y la propaganda utilizadas para justificar el uso de fármacos psiquiátricos y exponemos la profunda corrupción en el corazón de la alianza impía entre la psiquiatría moderna y la gran farmacéutica. En este primer video desvelamos la gran mentira que sustenta los millones de recetas psiquiátricas emitidas cada año y los miles de millones de dólares en ganancias que las farmacéuticas obtienen de sus ventas. Esta mentira es que los desequilibrios químicos o de neurotransmisores son la causa principal de las enfermedades mentales y que tomar fármacos psiquiátricos corrige estos desequilibrios. Si una mentira se imprime con suficiente frecuencia, se convierte en una cuasi verdad, y si esa verdad se repite lo suficiente, se convierte en un artículo de fe, un dogma. Isabella Blackden, The Crown of a Lie. A finales del siglo XIX, la psiquiatría tenía un estatus bajo entre las profesiones médicas. Había pocos tratamientos ampliamente aceptados para las enfermedades mentales, y mientras los médicos mejoraban rápidamente su capacidad para entender y tratar trastornos del cuerpo, la psiquiatría permanecía estancada en la comprensión de los trastornos de la mente. Sin embargo, el destino de la psiquiatría cambió cuando el psiquiatra alemán Emil Kraepelin presentó una teoría audaz y revolucionaria. Kraepelin hipotetizó que trastornos como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia eran el resultado de patologías físicas subyacentes en el cerebro y el cuerpo. Su teoría se extendió como un incendio, ya que se alineaba con el materialismo, el paradigma científico dominante de la época. El materialismo sostiene que la materia es el elemento primario y fundamental de la realidad, y que la mente es una propiedad emergente y irreducible a las interacciones materiales del cerebro. Al alinear la psiquiatría con el materialismo, y por tanto, con la comunidad científica en general, la teoría de Kraepelin mejoró radicalmente el estatus de la psiquiatría. Kraepelin se convirtió en el fundador de la psiquiatría moderna, y la aceptación generalizada de su teoría dio paso a una ola de tratamientos experimentales dirigidos a malfunciones cerebrales y corporales que se creía causaban las enfermedades mentales. James Davis escribe: en los años 1920, estos tratamientos incluían extirpar partes del cuerpo del paciente, sus dientes, amígdalas, colones, bazos y úteros, inyectar suero de caballo, usar dióxido de carbono para inducir convulsiones y comas, inyectar cianuro e inducir hipotermia. Otro tratamiento era la terapia de malaria, donde se inyectaba al paciente el parásito de la malaria con la esperanza de que la fiebre alta matara al virus que se creía responsable de la enfermedad mental. Muchos pacientes no se recuperaban de la malaria. La ineficacia de estos tratamientos de principios del siglo XX no detuvo a los psiquiatras, quienes desarrollaron nuevas terapias experimentales. En los años 1930 se inventó la terapia de choque con insulina, que consistía en administrar altas dosis de insulina para provocar convulsiones intensas y poner al paciente en coma. Davis escribe: tras este procedimiento, los pacientes parecían más calmados, pero a menudo mostraban pérdida de memoria y otras anomalías neurológicas, como incapacidad para hablar. El 5% de los pacientes moría a causa de este tratamiento. James Davis, Cracked, Why Psychiatry is Doing More Harm Than Good. En los años 1940 se inventó la lobotomía, la extirpación quirúrgica de partes del cerebro que se creían responsables de los trastornos mentales. Para los años 1970, 1 millón de personas en ESU habían sido lobotomizadas. Otra terapia que ganó popularidad fue la electroconvulsiva, TEC, que administraba descargas eléctricas al cerebro de pacientes deprimidos para inducir convulsiones. Según Davis, todos estos tratamientos aberrantes ganaron impulso y legitimidad por la convicción psiquiátrica de que los trastornos mentales tenían una base física, emocionales son biológicos. Entonces, el cuerpo es donde debemos enfocarnos.
Tras medio siglo de experimentos con tratamientos que no solo eran ineficaces, sino que dañaban, discapacitaban o mataban a los pacientes, la psiquiatría enfrentó una crisis. Mientras la medicina general avanzaba con trasplantes de órganos, transfusiones de sangre, antibióticos e insulina, la psiquiatría había fracasado dentro del paradigma materialista. Esto cambió en los años 1950 con el desarrollo de la primera generación de fármacos psiquiátricos. Antes de los años 1950, sedantes y estimulantes se usaban en instituciones psiquiátricas para controlar a pacientes psicóticos o deprimidos, pero los psiquiatras no hablaban abiertamente de ello. El silencio oficial sobre los viejos fármacos da la impresión de que eran una fuente de vergüenza. Joanna Moncrieff, The Myth of the Chemical Cure. Sin embargo, en los años 1950, tras descubrirse nuevos fármacos, los psiquiatras comenzaron a promover su uso. La clorpromacina, el primer neuroléptico, antipsicótico, comercializado como Thorazine, se descubrió cuando investigadores buscando antimaláricos notaron que inducía una quietud eufórica. Los pacientes están calmados y somnolientos, con una expresión relajada y distante. El primer ansiolítico fue un tranquilizante menor descubierto al buscar tratamientos para microbios. El primer antidepresivo fue un estimulante psicológico hallado durante investigaciones sobre tuberculosis. Estos hallazgos iniciaron la revolución psicofarmacológica y, según Moncrieff, fueron recibidos con entusiasmo desbordante, casi religioso. Desde entonces, los libros de texto empezaron a detallar estos tratamientos y proclamaron sus efectos transformadores. Las farmacéuticas vieron que estos fármacos podían venderse no solo a pacientes institucionalizados, sino al público general, e invirtieron fuertemente en su desarrollo. En 1955, Wallace Laboratories lanzó el meprobamato, Miltown, un tranquilizante para la ansiedad. Tras una campaña masiva, la demanda se disparó. El público se apresuró a obtener este nuevo fármaco y las empresas no daban abasto. Robert Whittaker, Anatomy of an Epidemic. Tras el éxito de Miltown, en 1963, Hoffmann La Roche lanzó el Valium, la primera benzodiazepina dirigida a amas de casa ansiosas. De 1965 a 1981, fue el fármaco más vendido en Occidente, incluso mencionado en la canción Mother's Little Helper de los Rolling Stones. En 1967, 1 de cada 3 adultos estadounidenses recibió una receta de un fármaco psicoactivo, con ventas totales de 692 millones. Robert Whittaker, Anatomy of an Epidemic. Esta primera generación de fármacos no solo generó enormes ganancias, sino que también dio a la psiquiatría el estatus que anhelaba. Como escribe Moncrieff, eran una intervención en el cuerpo, y al crecer la importancia de los fármacos en la medicina, confirmaron el paralelismo deseado entre psiquiatría y medicina física. Joanna Moncrieff, The Myth of the Chemical Cure. Sin embargo, el éxito duró poco, ya que el público pronto descubrió los efectos secundarios negativos. Mientras Hoffmann La Roche afirmaba que el Valium proporcionaba alivio puro de la ansiedad y era seguro, inofensivo y no adictivo, muchos usuarios reportaron dependencia física, terribles síntomas de abstinencia, insomnio, ataques de pánico y mayor ansiedad. Thomas Szasz argumentó que los psiquiatras eran agentes de control social y que medicar a los enfermos mentales era una forma de someter a quienes reaccionaban de manera indeseable a una sociedad opresiva. En 1975, una investigación gubernamental sobre neurolépticos en instituciones juveniles fue interrumpida por expacientes que testificaron que los fármacos causaban dolor insoportable y los convertían en zombies emocionales. Un paciente declaró: "Estos fármacos no se usan para curar, sino para torturar y controlar. Es así de simple". Este movimiento llevó al cine con One Flew Over the Cuckoo's Nest, que retrató los hospitales psiquiátricos como centros de tortura. El movimiento antipsiquiatría y la caída en ventas llevaron al director de la Asociación Psiquiátrica Americana, Melvin Sapshin, a declarar en 1980: "La profesión está bajo asedio". Se necesitaba una solución para salvar la psiquiatría y las ganancias farmacéuticas, y la encontraron. Científicos farmacéuticos modernizaron la teoría de Kraepelin. Afirmaron que las enfermedades mentales eran causadas por desequilibrios de neurotransmisores y que los fármacos psiquiátricos corregían estos desequilibrios. Esta idea se conoció como la teoría del desequilibrio químico. Sobre el investigador que la popularizó, James Davis escribe: "En los años 1960, un joven investigador, Joseph Schildkraut,
propuso una idea simple: las fluctuaciones en el estado de ánimo se deben a desequilibrios químicos en el cerebro. Aunque admitió que su teoría era una simplificación reduccionista sin evidencia concluyente, la comunidad psiquiátrica la adoptó como verdad. James Davis Cracked. Aunque no había pruebas, la industria farmacéutica y los psiquiatras promovieron esta teoría con un razonamiento absurdo. Si un antidepresivo aumenta la serotonina, entonces la depresión debe ser causada por falta de serotonina. Si un antipsicótico bloquea la dopamina, la esquizofrenia debe ser exceso de dopamina. Como explica Robert Whittaker, esta fue la fórmula repetida una y otra vez: identificar cómo un fármaco altera un neurotransmisor y luego afirmar que la enfermedad es lo contrario. Robert Whittaker, Anatomy of an Epidemic. El psiquiatra Robert Taylor lo critica. Es como decir que la aspirina cura la deficiencia de aspirina, porque alivia el dolor de cabeza. Robert Taylor, Finding the Right Psychiatrist. Joanna Moncrief añade: las farmacéuticas necesitaban un nuevo modelo para vender fármacos tras el fracaso de los tranquilizantes. El desequilibrio químico fue perfecto. Implicaba que los fármacos corregían un defecto cerebral. Si tienes un trastorno, debes tomar la pastilla. Esta visión dominó la psiquiatría durante décadas. Joanna Moncrief, The Myth of the Chemical Cure. Para convencer al público, se lanzó una de las mayores campañas de propaganda de la historia, impulsada por la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, Big Pharma NAMI, Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, el NIMAINE Instituto Nacional de Salud Mental. Como escribe Whittaker, este cuarteto poderoso unió fuerzas en los años 1980 para convencer al público de que los trastornos mentales eran enfermedades cerebrales. Las farmacéuticas pusieron el dinero, la APA la legitimidad, el NIM el aval gubernamental y NAMI la autoridad moral. Juntos podían convencer a la sociedad de casi cualquier cosa. Robert Whittaker, Anatomy of an Epidemic. La campaña se centró primero en la depresión, un mercado masivo. En 1984, el NIM lanzó el programa DART, Depression Awareness, Recognition Awareness, Treatment, promoviendo la depresión como un trastorno médico, no una debilidad. En 1990, el director del NIM, Lewis Bute, declaró: 2 décadas de investigación demuestran que los trastornos psiquiátricos son enfermedades como cualquier otra. Medios de comunicación, revistas y libros de psiquiatras famosos difundieron el mensaje. En 1993, el psiquiatra Peter Kramer publicó Listening to Prozac, un bestseller que afirmaba que el fármaco hacía a los pacientes mejores que bien e inauguraba una era de psicofarmacología cosmética. En el Reino Unido, el Defiant Depression Campaign, financiado por Eli Lilly, fabricantes de Prozac, presionó a médicos para diagnosticar más depresión y recetar más antidepresivos. Estas campañas fueron un éxito rotundo. Entre 1992 y 2002, las recetas de antidepresivos en el Reino Unido aumentaron un 235%. La teoría del desequilibrio químico dio a la psiquiatría la legitimidad que buscaba. Los médicos tenían sus antibióticos y ahora los psiquiatras tenían sus pastillas anti-enfermedad. Robert Whittaker, Anatomy of an Epidemic. El problema es que la teoría del desequilibrio químico es falsa. Es una gran mentira. Como explica el psiquiatra Peter Breggin, no hay evidencia de que los trastornos mentales sean causados por desequilibrios bioquímicos. Esta idea ha sido impuesta por intereses creados. Peter Breggin, Journal of Contemporary Psychotherapy, 2016. Joanna Moncrief coincide. Este libro expone el fraude de que los fármacos psiquiátricos corrigen desequilibrios químicos. Esta visión se adoptó sin pruebas, para servir a los intereses de la psiquiatría, la industria farmacéutica y el Estado. Algunos estudios financiados por la industria sugirieron que la serotonina baja estaba relacionada con la depresión, pero metodologías Flow y metaanálisis posteriores no encontraron conexión. Los antidepresivos funcionarán corrigiendo desequilibrios, ¿por qué fármacos que aumentan la serotonina, la reducen o afectan a otros neurotransmisores tienen el mismo efecto modesto? Johan Hari, Lost Connections. Nasir Gaemi, neurocientífico de Novartis, admite: las teorías de neurotransmisores son falsas. Las hipótesis de la dopamina en la esquizofrenia y en la serotonina en la depresión están equivocadas. Nasir Gaemi, One Step Back, Two Steps Forward. El psiquiatra David Kaiser critica: se diagnostican desequilibrios químicos sin pruebas.
No hay estándar de qué es un equilibrio normal. Esto es pseudociencia. David Kaiser, Commentary Against Biological Psychiatry. A pesar de esto, la industria psiquiátrica, las farmacéuticas y los medios siguen promoviendo el mito. En 2005, la APA afirmó que los antidepresivos corrigen desequilibrios químicos. En 2019, CNN, que recibe millones en publicidad de Big Pharma, declaró: los investigadores identificaron desequilibrios químicos en la depresión. Fármacos como Prozac aumentan la serotonina, haciéndonos más felices. Shannon Hodge, CNN, 2019, en un artículo titulado La incurable arrogancia de la psiquiatría, el psicoterapeuta Gary Greenberg señala cómo la aceptación generalizada de la teoría del desequilibrio químico de los trastornos mentales ha sido un acto de engaño masivo, perpetrado contra un público desprevenido. La teoría del desequilibrio químico puede fracasar como ciencia, pero como retórica ha resultado ser un éxito rotundo. O como Joanna Moncrieff lo expresa de manera similar, parece que la propaganda reciente ha sido lo suficientemente efectiva como para convencer a una gran parte de la población de que su bioquímica está alterada y que necesitan tratamiento farmacológico para corregirla. Joanna Moncrieff, el mito de la cura química. En definitiva, el engaño del desequilibrio químico revela una profunda crisis en nuestro modelo de salud mental. Las farmacéuticas han construido un imperio sobre una teoría sin fundamento científico, convenciendo a millones de que sus malestares son simples fallas bioquímicas solucionables con pastillas. Sin embargo, la realidad es más compleja. No existen pruebas concluyentes que vinculen directamente los niveles de neurotransmisores con trastornos mentales, y los fármacos psiquiátricos, lejos de corregir supuestos desequilibrios, alteran el funcionamiento cerebral con consecuencias a menudo imprevisibles. Este modelo reduccionista no solo medicaliza el sufrimiento humano, sino que oculta los factores sociales, económicos y existenciales que subyacen a la crisis de salud mental contemporánea. Frente a esto, surge una pregunta inevitable: ¿seguiremos delegando nuestro bienestar emocional en intereses corporativos o exigiremos abordajes integrales que respeten la complejidad humana? La respuesta depende de nuestra capacidad para cuestionar narrativas establecidas, buscar información independiente y reclamar sistemas de salud que prioricen a las personas sobre los beneficios económicos. El cambio comienza al reconocer que la verdadera cura no viene en frascos de pastillas, sino en construir una sociedad más justa, conectada y consciente de las múltiples dimensiones del ser humano.